La mediocridad es una opción. Y aquí nos quedaremos. Podemos introducir sistemas de FQM, calidad total, etcétera, mejorar procesos. Sí, podemos mejorar muchísimo, pero es una mejora lineal. Y si mejoramos reduciendo costes, ojo, que hay un momento que se llega a la anemia. Puedes reducir mucho los costes, pero hay un momento que te quedas anémico. ¿No será mejor, en lugar de reducir costes, mejorar los márgenes o las ventas? Y entonces aparece el paradigma de la disruptiva. Dice, bueno, si yo innovara linealmente, con continuous improvement, tendría un crecimiento así. Pero si de tanto en tanto voy haciendo saltos disruptivos, pues en lugar de estar aquí, estaré aquí. ¿Se ve? Ahora os pongo un ejemplo de este mismo gráfico con un hecho real. Es el récord del mundo de salto de altura. Durante unos años, un señor inventa un estilo y se va mejorando. Pero de pronto hay otro señor que salta de otra manera, hasta otra manera, otro estilo, hasta que en el año 68 un señor que se llama Dick Fosbury se pone a saltar de espaldas. Todos los demás competidores dicen, ¡hala, pa' habernos matado! Este se va a romper la crisma. Sí, sí, pero 3 años después todos saltaban de espaldas. Este gráfico es innovación disruptiva. Aquí hay unos saltos que hacen que se mejore el lineal, se vuelve a mejorar la técnica y así sucesivamente. Esto es un ejemplo de un gorila y un montón de monos. Un gran gorila, la familia Medici. Os suenan algunos de estos personajillos, ¿no? Algunos más famosos que otros y por distintas especialidades. Este era un señor, la familia Medici tenía un gran potencial, era un gran mono, un gran gorila, con una enorme musculatura, y en aquella época había una competición en el Renacimiento por ver quién tenía las obras de arte más bellas, los científicos mejores, y esa competición interfamilias generó pues que los Medici, por ejemplo, no sé si ganaron la competición, pero desde luego trascendieron en la historia. Muchos no sabemos cómo consiguieron el dinero, pero desde luego se sabe lo que hicieron con él, o con parte de él. Y ahora sí animaría a pensar en cómo innovar. Bien, cuando se habla de innovación, las organizaciones se lo imaginan así. Pues si estamos en A, innovamos, contratamos a unos que son muy listos y nos lleven a B. Eso es un camino. El mercado está lleno de consultores listos. Luego la realidad es que la innovación es un poco un lío. Dice, ¿cómo innovamos? Dice, con suerte llegaremos a B, pero el esfuerzo no es el previsto, es aquello de se nos han duplicado, triplicado, cuadruplicado las necesidades de capital y por tanto, bueno, al final hemos llegado, pero ya no es rentable el producto. Bueno, ¿cuántos de vosotros navega a vela? Bueno, los que navegáis a vela, lo que os voy a decir sonará muchísimo y a los que no os lo explico muy sencillito. Cuando se navega a vela se sabe una cosa muy clara y es que el viento siempre te va a venir de la nariz. O sea, mires donde mires siempre viene de cara. Es una puñeta. Y resulta que para que naveguemos necesitamos que el viento no venga de cara. Se venga de un lado, a esa esquinita. Si yo miro así, pues que venga por esa esquinita, eso se llama por la mura, por el través, la aleta o la popa. Y luego de nuevo la aleta, el través y la mura. Pero si viene por la cara, ¿qué hace la vela? Como una bandera. Si yo estoy aquí y esto es mi empresa y yo quiero virar porque yo sé que la innovación o el mercado está allí, tengo que tener muchísima paciencia, muchísimo tesón y poco a poco hacer las cosas oportunas a bordo y poco a poco se inflará la vela. Los primeros 5 grados, ¿cuánto rato me pueden costar los que navegáis? ¿Mucho, poco? Bastante rato. Depende de lo que haga, pero bastante rato, porque hasta que... De hecho, hay muchos que se ponen nerviosos y lo que hacen es poner el motor. Ponen el motor, ¡pum!, ya está. ¡Hala! Claro, pero eso es trampa. Fastidiáis, eso es trampa. Sin embargo, cuando yo tengo las velas infladas y ya he virado los 5 primeros y el viento sigue viniendo de la puerta, ya se ha inflado. Si ahora quiero virar 15 grados más, ¿cuánto me cuesta? Es así. Porque lo principal, los primeros 5 grados son los que más me cuestan. Siempre.
Por tanto, en innovación, hasta que creéis una cultura propia internamente en la casa y todo el mundo genere ideas y tengáis unos mecanismos, etcétera, los 5 primeros grados, por favor, que nadie se me ponga nervioso. Si se pone nervioso, que se haga una tila. La paciencia es una virtud, pero no la paciencia estúpida. Decir, bueno, pues nos quedamos quietos, eso se llama mediocridad. Si introducís cambios, aportáis ideas, márgenes a la gente, para que ellos aporten ideas, generen ideas, les escucháis, les estimuláis y generáis unos mecanismos inteligentes de reflexión para ver qué ideas son locuras y qué ideas son aportaciones reales, las velas se inflarán y de pronto nadie os pilla. De hecho, no gana una regata el que va más rápido, sino el que se anticipa al viento. El viento nunca es estable. Cada 2-3 kilómetros es diferente. Por tanto, lo que tengo que se llama anticiparse al shift, al role. Por tanto, es estar mirando el mercado, en este caso mirando el viento, y mirando las olas, que son la superficie del agua, es que me lo dice allí el viento rola, va de otra dirección. Y entonces te anticipas. Lo mismo que estar haciendo observaciones en el mercado. La analogía versus mercado versus náutica es tremenda. Y uno de vosotros ha hecho el gesto. Innovación es muy similar a navegar a vela. Nunca vas de aquí a la puerta en línea recta, sino que vas haciendo lo que se llaman bordos. Te equivocas, corriges. Cambia la cosa, vuelves a corregir. Y así permanente. Por tanto, ojito con la innovación, no es un proceso lineal. Es estar muy atento. Y por muy listo que yo sea como director general, los que somos en Dícere somos mucho más listos juntos. Y si yo estoy atento a los mensajes que me lancen mis compañeros de viaje a bordo del barco, me anticiparé a las olas mejor, al viento mejor y ganaremos más competiciones. Y la verdad es que hasta la fecha no me puedo quejar. El líder ha de ser más tonto de lo que es. Ha de hacerse el tonto. Tengo un amigo valenciano que dice que en la vida hay que ser mucho más fava de lo que uno es. Poner cara de... Sí, porque si pones cara de sorpresa ante una idea de un colaborador, estimúlale a que la profundice. Y seguro que si la está escuchando otro, seguro que juntos hacen sinergias. Y de pronto convierten una tontería en una idea brillante. Y os voy a poner un ejemplo inmediatamente. I+D. En este país hemos puesto I+D más I y la ponemos al final y en minúscula. Y eso que es lo más importante. Porque hace tiempo que la gente no habla de I+D, sino que habla de innovación, innovación, innovación. Si es tan importante, ¿por qué la escribimos en minúsculas? ¿No debería ser así? Y además, pensar un segundo, las palabras son tremendamente importantes. ¿Qué es innovación? O sea, ¿dónde nace la innovación? ¿Nace de un proceso? ¿Nace en la cabeza de Óscar y en la de Elena? ¿Está en su cabeza? Es un tema cultural. Todos somos creativos. Pero si Óscar, cuando viene a aportarme una idea, le digo, calla, calla, no tenemos tiempo, tú, que estamos muy apretados de agenda. La siguiente vez que tenga una idea, me dirá, este no se la digo, porque nunca tiene tiempo. ¿Sí? Pero es que innovación tiene mucho que ver con las personas, con la cultura. Investigación es del ámbito científico y desarrollo es del ámbito industrial. Y os puedo poner bastantes ejemplos, y vosotros conocéis suficientes ejemplos donde se puede innovar sin necesidad de la I+D. Por ejemplo, cuando alguien mejora procesos, innova en procesos, necesita de I+D. Eso sí, a la gente de investigación, de laboratorio, hay que darle paradigmas. Investígame en esta dirección. Por tanto, resulta que yo puedo ver que la innovación requiere de una serie de ingredientes para hacer un buen condimento que están a mi disposición y que yo usaré o no usaré, o usaré en mayor proporción o menos, depende del guiso que yo quiera hacer, de la idea que haya tenido antes de hacer un guiso. Los que cocinéis, veréis aquí claramente un reflejo. Cocinar en casa es muchas veces improvisar, es innovar, abres la nevera y ver qué hay. Y haces así. Y entonces, bueno, pues unas veces guisas con unas cosas y otras con otros. Y la investigación y el desarrollo son elementos más. No siempre son necesarios.
¿Conocéis el cuento de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Sabéis qué es lo que le pregunta, ¿no? ¿Qué camino he de tomar? Y le dice, depende de dónde vayas. Dice, a cualquier sitio. Y dice, pues cualquiera te sirve. Ojo que en la traducción al castellano perdemos una extraordinaria e importante connotación de una palabra que hay ahí, que es long. Long es longitud, el tiempo que estés, pero también es deseo. Depende de la cantidad, la intensidad de tu deseo de innovar. Depende de lo que tú desees eso. How long you long. Por eso es muy importante en innovación la perseverancia, como las velas, esperar, tener paciencia. Si creéis que habéis hecho lo correcto, darle tiempo. ¿Cómo se innova? Muy rápido. Se innova de la siguiente manera. Todos pasamos por este es el proceso de aprendizaje que se aprende en PNL, en programación neurolingüística. ¿Os veis reflejados? ¿Creéis que todos pasamos por aquí? Somos inconscientemente incompetentes hasta llegar a inconscientemente competentes. Un niño de pocos meses gatea, se mete debajo de la mesa. ¿Qué hacéis? ¿Perdón? Le sacas de la mesa. Los padres modernos ni eso. Se ponen debajo de la mesa y le dicen, ¡ay, cariño! No te pongas así. Si te levantas, te harás pum, te harás pupa en la cabeza. El niño no entiende nada. Nada de lo que le decimos. Lo que hace falta es mirar si no hay tornillos en la mesa, no hay riesgo, y decirle, levántate. Y cuando se oiga él, se oirá un guau. Ya es consciente de su incompetencia. O sea, solo aprendemos de lo inconscientemente incompetentes, de aquellas cosas que desconocemos, somos inconscientemente incompetentes. Yo no sé de muchas cosas. Yo sé que soy conscientemente incompetente en física cuántica. No tengo ni idea, pero soy conscientemente incompetente porque sé que existe. Pero lo he intentado, pero no lo acabo de comprender, lo siento. No sé dónde acaba la física y la filosofía. Entonces, no pienso dedicarle tiempo, no me interesa. Vale. Sin embargo, si yo tengo interés en aprender de física cuántica, lo que tengo que hacer es practicar. Aprender y practicar. Y ojo, que para ser inconscientemente competente, lo único que hace falta es disciplina. Practicar, practicar, practicar y practicar. Y vosotros, todos vosotros, ¿conducís todos? ¿Alguien que no conduzca? Primer día de autoescuela. Que levante la mano el que no le rascara la marcha o se le calara. Vale. Torero, torero, torero. Y hoy venimos conduciendo, no nos damos ni cuenta de las veces que hemos cambiado de marcha, lo hacemos de manera automática y hoy hemos incorporado GPS, conversaciones telefónicas y los fumadores pitillos o lo que haga falta. Somos inconscientemente competentes. Entonces así somos en todos los aprendizajes de nuestra vida. Por este ciclo pasamos todos. Bien, y nosotros cuando en Dícere decimos, ¿qué podríamos hacer? Nosotros vimos que había en Estados Unidos dos rankings, el Business Week, que publicaba el World de las más innovadoras del mundo, que para ellos son básicamente americanas. El World se acaba en el Mississippi y en el Atlántico, básicamente es empresas americanas, a veces aparece alguna empresa europea. Y luego tenemos el de Fast Company, que es online, y dijimos, ¿de qué sirven los rankings? Estos rankings sirven para que la gente se posicione, diga, pues yo soy más innovador o menos innovador que. Y entonces con Babson trabajamos muy arduo desde hace 5 años en un modelo que lo que hemos acotado es que hay 6 factores, lo que llamamos los 6 founding pillars. Son pilares fundamentales donde si una organización están bien desarrollados y están estables, podemos decir que es una empresa con un futuro innovador, donde si no surgen las ideas y no son innovadores ya es porque no quieren. Y más allá, un equipo de investigadores liderado por Jay en Babson lo que hicieron es pasar este concepto por esos rankings existentes y se validó. Entonces aquí vemos cómo gestionan recursos, qué procesos tienen para la innovación, cómo celebran o penalizan los éxitos y los fracasos, cuáles son sus valores, cómo piensan, cuáles son sus conductas y luego cuál es el clima que hay de trabajo.
Entonces, pues, esto lo vamos subdividiendo en otros elementos que lo van explicando y pasando unos cuestionarios podemos medir el grado de desarrollo de esa organización. Es del 1 al 5. Por tanto, esta organización, que esto es un hecho, un ejemplo real, pues nos da un determinado indicador de grado de evolución. Aquí lo que podemos observar es que están bastante nivelados todos los factores, pero en muchas organizaciones, por ejemplo, salen muy disparados los procesos, o sea, una organización extraordinariamente procedimental es poco innovadora, porque en su momento cuando definieron procesos no contemplaron pajas mentales. Creatividad, eso no cabe, no computable. Podemos categorizarlos y ahora yo os voy a llevar, ya para cerrar, hay más desglose, esto lo tenéis en la documentación, que es lo que hay detrás de cada uno de los bloques, y ejemplos de empresas que lo han pasado. ¿Ideo la conocéis? Famosa con su carrito de compra. Hacen algo más, ¿eh? Me consta que hacen alguna otra cosa más. Este es el modelo de IDEO, de cómo lo gestionan. Esto es REACH, esto es otra empresa, y aquí lo que vemos es esos numeritos realmente del 3,5 o del 2,9, pues en las conductas, por ejemplo, cómo ellos lo desglosan, cómo lo valoran. Pues aquí la participación es aceptada, se promueve, me preguntan en muchas ocasiones, ¿tú qué piensas? ¿Os imagináis a vuestro jefe preguntando, ¿en qué estás pensando? ¿No? ¿Os lo hacen? IBM, una de las empresas más innovadoras. MC, Lincoln Electric, Gore-Tex, Zappos, Singapore Airlines. Estos son empresas que han pasado por el proceso y tenemos sus valoraciones y por tanto podemos hacer benchmarking. Pero lo que sí nos da es un indicador. En base a eso, una organización puede trabajar en innovación. Si no, ¿cómo se trabaja en innovación? Si ahora cualquiera de vosotros me dice, Fran, te queremos en mi empresa, vamos a explorar la innovación, queremos que nos la ayude. No, primero vamos a ver, cuando vas al médico y dices, oiga, no me encuentro bien, ¿qué te hace lo primero? ¿Te saca sangre? ¿O te hace placas? ¿O vamos a ver cómo estás? No, Lincoln es una empresa como Schneider, del sector eléctrico, de interruptores. Lincoln Electric. ¿Y eso tendría que ver con la valoración de innovación? No. Todos estos los estoy poniendo como paradigmas. Nosotros hemos cruzado lo de inconscientemente incompetente con inconscientemente competente y lo que hemos hecho es crear un flujo. Un flujo que desglosamos así con una serie de métricas a la derecha, los assessments, y a la izquierda, donde hacemos los mismos assessments al principio y al final, y fijaros que lo primero que hacemos es pasárselo al board. Hay un experimento, los que conozcáis Gary Hamel, ¿sí? Gary Hamel, Liderando la Revolución, libro de lectura importante. Pones a un muestreo, pones en un equipo de trabajo, pones equipos de trabajo y lo que haces es a unos les pones líderes normales, super mega líderes y líderes con patología definida esquizofrenia. Equipos normales producen normal, equipos con líderes super, los malos se van porque no aguantan el ritmo y generan outstanding outputs. Y los esquizos, liderados por esquizos, los malos, los buenos trabajadores, colaboradores se van porque no aguantan a este impresentable, los malos mediocres se quedan y hay que parar el proceso porque empiezan a mostrar síntomas de esquizofrenia y no se trataba de eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Si tenemos un board que no tiene
no saca una buena valoración en el ranking, en el diagnóstico, difícilmente estimulará la innovación. Paradigma de Gary Hamel: liderazgo es top-down, innovación es bottom-up. Pero hay que crear el marco. Si no, cuando venga Óscar con ideas, si yo soy un gran líder, pero no lo escucho cuando aporta las ideas, difícilmente generaremos un clima, porque eso correrá la voz, porque cuando tome café con Gemma, pues le dirá: Fran, un crack de líder, pero las ideas innovadoras no las escucha. Con lo cual las que tenga ella también se acaban inhibiendo. Y pueden acabar ellos dos haciendo una cosa que se llama spin-off. ¿Eh? Y luego hemos puesto diferentes módulos que son workshops de creación de conceptos, de alineación, talleres de creatividad, talleres de cómo tomar decisiones de manera ágil e innovadora, sobre procesos de innovación. Y hay un momento que ya generamos tantas ideas que necesitamos de un soporte tecnológico. Herramientas como CreateFlow, que es una herramienta de software tremendamente alineada con la estrategia, o Chaordix, que es lo que se llama crowdsourcing, que es generación de ideas a mogollón. Son dos conceptos diferentes, que pueden coexistir, por supuesto, pero al final los proyectos de innovación que superen filtros han de convertirse en proyectos, porque si la innovación no afecta a la cuenta de explotación, señores míos, olvídense de innovar, porque aquí estamos para ganar dinero. Y por supuesto nos hará falta aplicar metodologías, la típica de fases, que es PMI, o la más aplicada, más próxima a la innovación, a proyectos de innovación, que es lo que se llama metodología Agile. ¿Sí? Ágil, en inglés. Son metodologías diferentes de gestión de proyectos, porque al final habremos de gestionar proyectos. ¿Qué pasa? Aquí vamos a ver cada una de las cajitas, pues qué pasa ahí dentro. Y este es el pipeline, por ejemplo, de generación de ideas que aplica IBM. Y nosotros en nuestro proyecto innovador surge un colaborador que dice: oye, esto de la innovación en Deezer está cobrando demasiada entidad. Y el mercado, hay que estar atento a él, pero cuando voy a explicarles qué hacemos en Deezer y además decimos innovación, acaban diciéndome: olvídate de todo y concéntrate en innovación. Cuéntame qué hacéis en innovación. ¿Y si creáramos una marca propia para innovación? Y entonces Deezer ha creado una nueva empresa que se llama ICWI, Innovation Culture at Work Institute. Copy-pega del business model de Great Place to Work, donde te hacen un ranking, te dicen: este sitio es cojonudo para trabajar, y dices: sí, sí, y este no tanto. Dices: ¿yo qué puedo hacer para ser igual de bueno que aquel? Pues me contratas y yo te ayudo. Es que aquí estamos para ganar dinero, ¿eh? Entonces esta idea nace de un colaborador. Y aquí hemos involucrado a Babson College, que es un centro tremendamente involucrado con entrepreneurship, y por tanto participan. A Jay ahora es socio, es aquel con el que tuve el conflicto con los gorilas hace 5 años. ¿Vale? Y esto es qué hacemos. Y nuestro paradigma es que la innovación no es una casualidad. La innovación se crea, se cocina. Y se cocina sumando todas vuestras capacidades. Porque si ahora hiciéramos un taller, una dinámica de generación de ideas, de creación de ideas, surgirían tantísimas que nos aburriríamos, fuera de lo que fuera el tema que tocáramos. ¿Os lo creéis? Pues tenemos una capacidad de inventar impresionante. Solo que el riesgo a veces no lo gestionamos demasiado bien. Entonces es la diferencia entre incertidumbre e indeterminación. Incertidumbre es cuando yo, que mis orígenes son del lado oscuro de la fuerza, yo estaba en SAP trabajando, como hablo alemán y otros idiomas, pues me ficha SAP y implanto SAP. Y cada proyecto de implantación de ese software tiene incertidumbre, porque todos usan la misma metodología, las mismas herramientas, igual hasta la misma gente de mi equipo al menos, pero cada uno tiene sus avatares. Sin embargo, en innovación trabajamos con indeterminación, porque no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar. No sabemos cuando viremos en el barco y hagamos así, si vamos a ir hacia Cuba, o hacia Dominicana, o hacia Brasil. No lo sabemos. Por eso en innovación, en proyectos de innovación, los planes estratégicos se van construyendo sobre la marcha. Y entonces hemos creado un equilibrio, un modelo. ¿Conocéis esto? Os animo a buscar en YouTube Michael Jordan.
¿Conocéis este vídeo? Ups, perdón. Desde esa perspectiva no habíamos visto a Michael Jordan, ¿eh? Pensábamos que era ese que saltaba y se suspendía en el aire o que tiraba y no fallaba nunca. Pero es que nosotros como trabajadores, como entrepreneurs, aunque seáis corporates, estamos enfrentados a un paradigma que es antitético al deportista. El deportista entrena el 80% de su tiempo y aplica el 20%, y nosotros nos obligan a practicar online. No tenemos el tiempo de entrenamiento. Lo nuestro es un tiempo de entrenamiento en el puesto de trabajo. Jordan podía estar en la cancha horas y horas probando hasta que le entrara la canasta. Nosotros no tenemos ese tiempo. Por tanto, hemos de aprender a fallar deprisa, a aprender muy deprisa. Si os apetece y tenéis el tiempo, yo os animaría a que os conectéis a esta web. Está en el material que tenéis, pero este es el usuario y esa es la contraseña. En mayúsculas, EMBA, espacio y S. Contraseña y S, espacio, EMBA. No es muy original, pero es fácil de acordarse. Yo me comprometo que si durante esta próxima semana en la que estamos, si todos cumplimentáis el cuestionario, os devolvemos el output. O sea, esos 6 globos con vuestras valoraciones individuales. ¿Os apetece? Puede ser de utilidad. Y con eso, pues llegar a vuestras conclusiones, pues nos llamáis. ¿Sí? ¿Dudas? C'est fini. -4. Me he pasado 4 minutos. Disculpa. Roger. Tienes varias de las slides y no te preocupa a veces de que, por ejemplo, te está dejando atrás la tecnología. Me estoy dejando atrás la tecnología. ¿Se oye bien la pregunta? ¿No te preocupa que a lo mejor la tecnología te puede estar dejando atrás? ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, llegas del PC. Yo sé que hiciste referencia al iPad y el iPhone, pero más que últimamente he leído que eso es una revolución que está ocurriendo y que básicamente va a hacer los PC y todos los computadores obsoletos. Pero ¿cuál es tu opinión personal? ¿Es una revolución que está ocurriendo? ¿No está ocurriendo? ¿Es algo que sencillamente todavía no se ha solidificado en el mercado? A ver. Podéis ver que yo soy aplero. ¿Por qué tengo este trasto? Porque además los Apple tienen una segunda variante de virtud, que es que son la durabilidad. Estoy deseando que se muera.